Hola, hoy en la entrevista y Derecho contamos con un invitado que nos va a ayudar a destripar lo que se cuece dentro de las entrañas del sistema jurídico y del sistema judicial. Hoy tenemos a un invitado que es un tuitero de referencia en este ámbito. Damos la bienvenida a Fernando Portillo, Just the Zipper, y lo primero que le quiero preguntar es ¿quién es Fernando Portillo? Que hasta fecha reciente eras además anónimo en el ámbito de las redes sociales, y quién era o quién sigue siendo Just the Zipper. ¿Son distintos? Bueno, son la misma persona. Lo que pasa es que Fernando Portillo es padre, marido y juez de lo contencioso administrativo en Melilla, presidente de una asociación de jueces de Foro Judicial Independiente, juez decano también de esta ciudad, inquieto siempre por tratar de acercar nuestro mundo a la ciudadanía, que generalmente no sabe y no tiene por qué saber y conocer de ello. Y bueno, pues me surgió la necesidad de hacerlo así a través de un seudónimo como era Just the Zipper en la red social anteriormente llamada Twitter, y bueno, efectivamente ahora ya se sabe que soy la misma persona, pero nunca he considerado que haya dejado de decir en Twitter cosas que no hubiese dicho o que no haya dicho ya en persona. Ese es un leitmotiv que he intentado siempre mantener, ser coherente con lo que digo fuera y dentro de red social. ¿Qué te llevó a abrir esa cuenta con tanta actividad tuitera de divulgación? Pues me llevó el considerarme en cierta medida privilegiado por conocer de dentro cuáles son las fallas del propio sistema y cuáles son nuestras demandas de mejoras y reivindicaciones. Al estar dentro, mucha gente me da cuenta, cuando hablo con amigos, con familia que no conoce, que no tienen idea de verdad cuál es nuestro trabajo, cómo se desarrolla. Y me parecía importante acercárselo al ciudadano de a pie, de tú a tú, en una red social donde bueno, no hay intermediarios, sino directamente uno puede explicarle. Esto empezó siendo una cuenta, como digo, reivindicativa, ¿no?, de denuncia de nuestros males, y acabó siendo una cuenta divulgativa, porque al final la cabra tira al monte, y a mí siempre me ha gustado mucho, como digo, explicar nuestro trabajo, y me he visto pues eso, explicando sentencias polémicas para que el ciudadano a pie no se deje llevar por la versión tergiversada o interesada que dan los medios o los partidos políticos, y también pues explicar figuras jurídicas más o menos controvertidas al hilo de haber sido noticias. Y bueno, al final ha ido escalando en ocupación, porque al principio era algo menor y poco a poco se tiene que dedicar uno más tiempo, pero bien, es satisfactorio. Bueno, por lo menos como el número de seguidores sube y el feedback que recibo suele ser bueno, pues la verdad es que sigo animado. Y bueno, has dado un paso más en ese trabajo de divulgación con la publicación de un libro que precisamente se llama Destripando el Derecho. ¿Por qué hace falta destripar el derecho? ¿No debería ser más asequible en su entendimiento a la ciudadanía? Debería, pero es cierto que el derecho son cuestiones en ocasiones muy técnicas que a veces casan con el sentido común y otras veces se alejan de lo que el sentido común nos dice, ¿no? Como lo que es el ensañamiento, ¿no? Que lo que es el ensañamiento jurídicamente hablando no coincide con lo que la gente entiende. Y entonces eso hace necesario pues cierta labor divulgativa. Más que hacer que el derecho fuese más accesible, que siempre es posible, lo que haría falta es que en cursos de docencia ordinaria en las escuelas e institutos pues hubiera un acercamiento a figuras esenciales de un Estado democrático de derecho, para que bueno, conozcamos mejor el mundo en el que nos vivimos, sepamos cuáles son con mayor detalle nuestros derechos y no nos dejemos manipular fácilmente, como decía antes, por los medios de comunicación o por los políticos interesados. Entonces sí que creo que hace falta esa labor divulgativa y bueno, estoy aquí con otros muchos tratando de cubrir un hueco, porque oficialmente no hay nada sobre esto. No hay ningún espacio al que acudir para enterarse, ¿no?, oficialmente de qué es lo que está pasando realmente. Y hablando de lo que está pasando, ¿qué está pasando en la justicia hoy? ¿Cuáles son los mayores males, digamos, que aquejan hoy al sistema de justicia en España? Diría que fundamentalmente, podemos estar hablando ahora sobre los males que tiene la queja la justicia, pero por resumir diría fundamentalmente que son dos. El primero, que afecta, o el ciudadano entiende que le afecta directamente, es el hecho de que la justicia es una justicia lenta, tardía. El problema es muy sencillo. Tenemos muchísimos pleitos, somos uno de los países de Europa con mayor tasa de litigiosidad, ¿de acuerdo? Pero a su vez tenemos muy pocos jueces, somos uno de los países de nuestro entorno europeo con menos jueces por habitante. La fórmula sale sola. A muchos pleitos y pocos jueces igual a sobrecarga y por tanto a retraso.
Y una justicia tardía nunca es justicia. Y el segundo problema diría que es el tema de la politización de la justicia, de la politización de nuestro órgano de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, que a lo mejor no está dentro de las preocupaciones inmediatas del ciudadano porque cree que no le afecta, pero le afecta más de lo que cree, porque bueno, el hecho desarrolla cómo afecta al ciudadano. Hay que tener en cuenta que de dos maneras, de manera real y de manera aparente. De manera real, porque este órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, tiene entre sus funciones la de garantizar la independencia de los jueces, evitar que pueda haber ataques contra la independencia judicial. Tiene como competencias que afectan nuestras condiciones profesionales, cómo desarrollamos nuestro trabajo, y evidentemente unos vocales del Consejo General del Poder Judicial que deban sus puestos a unos partidos políticos, pero no a los jueces a los que tiene que proteger y servir, pues estará menos dado a, y como viene ocurriendo normalmente, a resolver nuestros problemas. Y nuestros problemas no son nuestros porque servimos al ciudadano. De momento que nosotros no podemos hacerlo adecuadamente, el que sale perjudicado en última instancia es el ciudadano. Además, entre las funciones del Consejo está la de nombramiento de los altos cargos judiciales. Son poquitos jueces en los 5.500 que formamos la carrera judicial, pero son los que ocupan los puestos más elevados. Por ejemplo, todos los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano, como digo, politizado, porque a su vez su composición debe exclusivamente a los acuerdos y componendas de los partidos políticos. Eso también afecta al ciudadano. Le afecta en primer lugar y sobre todo porque se crea una correa de transmisión entre partidos políticos y órgano que nombra a los jueces, que va a juzgar a los partidos políticos, que arroja como si fuese una mancha de aceite por toda la carrera judicial la impresión de que los jueces somos de derechas o de izquierda, o sobre todo que los jueces estamos politizados. Que si hay un magistrado, por ejemplo, del Tribunal Supremo, que debe su nombramiento al voto mayoritario de los vocales que puso en su día el Partido Popular, ese magistrado va a ser entendido o va a ser presentado en los medios de comunicación, como de hecho ocurre, como un magistrado del Partido Popular o del PP. Y no es así. Posiblemente el magistrado, posiblemente no, seguramente hará un estupendo trabajo jurídico, pero sus sentencias van a ser leídas en clave política. Van a decir, este ha resuelto de esta forma porque está ahí gracias al Partido Popular. Y eso afecta al ciudadano porque hace que el ciudadano no confíe en su justicia, no confíe en sus instituciones. Si no cree que los jueces vamos a dar resoluciones objetivas e imparciales, va a empezar a alejarse de las instituciones, a desconfiar de ellas y dejar terreno abonado a los populismos. Una democracia sana requiere que los ciudadanos confíen en ella, y todo más en los tribunales, porque la única manera que tenemos nosotros de imponer nuestras decisiones es porque los ciudadanos confíen en que estas decisiones son justas, nunca mejor dicho. Y si creen que no lo son, no van a tener la tentación o la querencia a obedecerlas. Como decía, al final el que sufre es todo el sistema. ¿Y alguna vía de solución, en tu opinión, para despolitizar esa con cúpula? Con relación a este segundo problema, sí, hacer lo que... del órgano de gobierno de los jueces o de los cargos que son elegidos o designados por sistemas discrecionales. Sí, claro. Hay dos maneras. En primer lugar, que los partidos políticos no sean quienes nombren a la totalidad de los vocales del Consejo. Los vocales del Consejo son 20, 12 jueces y 8 juristas. Lo que lleva diciendo Europa, al menos del año 2009, es que los 12 jueces sean elegidos directamente por los propios jueces. Eso de alguna forma aparta a los políticos de parte de los vocales del Consejo del Poder Judicial, que ya no dependen sus puestos a las componentes de partidos políticos, sino directamente a unas elecciones que se ha realizado, por ejemplo, dentro de la carrera judicial. Ello, por otro lado, abro un paréntesis, evitaría situaciones de bloqueo como la que estamos viviendo ahora. El bloqueo de la renovación del Consejo se debe simple y llanamente a que los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en elegir a esos 20 vocales. Depende de componentes y acuerdos políticos. Esos acuerdos políticos pueden no darse nunca, como está pasando, y por eso no se renueva. Con un sistema mixto donde los jueces eligiésemos mediante elección directa, aparte de esos vocales judiciales, la renovación ya habría sido hace 5 años, porque terminado el plazo de vigencia del Consejo, se hubiesen convocado elecciones, se hubiesen presentado candidatos, se hubiese votado, y los 12 más votados hubiesen sido vocales, y los jueces no tenemos que negociar, ¿vale? Eso por un lado, despolitizar el órgano de gobierno para evitar ese puente de plata que hay, como decía, entre políticos y jueces que van a juzgar a esos políticos. Europa, a punto, señala que eso es un factor de corrupción, o sea que es clarísima que eso no puede o no es sano que esté en una democracia. Pero además, en segundo lugar, también haciendo que el Consejo General del Poder Judicial tenga menos poder.
Como hemos dicho, el Consejo General del Poder Judicial tiene entre sus funciones nombrar a los altos cargos judiciales. Eso lo hace de forma discrecional, es decir, porque quiere a unos y porque no quiere al resto. Entonces, habría que, de alguna forma, objetivar esos nombramientos conforme un baremo previo de mérito y capacidad, previamente fijado, de hecho, en la ley, que reste poder al Consejo General del Poder Judicial, que, bueno, mantenga cierta discrecionalidad, ¿no?, en la elección, pero bueno, ante perfiles similares, pero que a su vez le quita atractivo a los partidos políticos. Si los partidos políticos, a ver, cuando el ciudadano, no sé si se dan cuenta que cuando hay un debate sobre justicia en España es un debate sobre el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es, ni cómo funciona. Yo salgo mañana ahora a la calle y le pregunto y la gente no sabe lo que es. Y sin embargo los políticos están discutiendo constantemente sobre este tema. Discuten sobre este tema porque para ellos es muy atractivo controlar el Consejo, porque de esta manera creen que pueden controlar el nombramiento de los jueces que los van a juzgar a ellos. Como decía, buscan una justicia bis, por decirlo de alguna forma. Bien, si resulta que el Consejo General del Poder Judicial ya no es tan libre para nombrar a esa cúpula judicial, puesto que tiene que seguir un baremo, como digo, previo y además objetivo, posiblemente los partidos políticos pierden interés en el Consejo y no tengan tantas ganas de pelear por él, porque ya no depende de las personas que nombre enteramente quienes van a ser magistrados, como decía, del Tribunal Supremo. Por tanto, las dos caras de la misma moneda entiendo que serían, de un lado, despolitizar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y de otro lado, objetivar el sistema de nombramientos. Volviendo a lo que decías, que saliéndonos del Consejo y volviendo a lo que afecta directamente, de manera más directa, a la ciudadanía. Eres además juez de lo contencioso administrativo y por tanto de aquellos litigios donde los ciudadanos, empresas, se enfrentan a decisiones de la administración. ¿Es una contienda desigual? ¿La administración hace gala con carácter general de actuar conforme a derecho, tal y como la ley exige, o hay demasiados casos en los que se ven los ciudadanos abocados a exigir que la propia administración se atenga a la legalidad? Ocurre con más frecuencia de la que fuera a lo mejor deseable que la administración efectivamente no sigue las leyes en la realización de sus actuaciones o en la toma de sus decisiones, que comete errores o equivocaciones o simplemente omisiones. Para eso efectivamente están los jueces de lo contencioso administrativo, para que no haya ningún aspecto de la administración que no pueda ser objeto de control jurisdiccional para tranquilidad de los ciudadanos. Pero es cierto que es una batalla desigual. Pelear contra la administración generalmente exige ánimo, exige recursos y exige tiempo. Y la administración tiene de eso mucho. Entonces, claro, la administración nunca se va a cansar, siempre va a tener recursos para, si te dan la razón o se te la quitan, en primera instancia ir a una segunda instancia, y tiene además pues unos servidores públicos pagados con los sueldos de todos los ciudadanos, especializados precisamente en la defensa de la administración. Parte además la administración con la presunción de que todo lo que hace es legal, y que entonces obliga también a un sobreesfuerzo en ocasiones en los tribunales de los ciudadanos de tener que demostrar que en este caso no lo ha sido así. Pero bueno, no quiero lanzar tampoco un mensaje catastrofista, porque en los tribunales muchas veces ocurre que sea la razón del ciudadano. Yo revisaba hace un año la sentencia que había dictado, puesto que en Twitter precisamente alguien acusaba de que los jueces de lo contencioso siempre damos la razón a la administración, porque parece lo fácil, ¿no?, de decir, bueno, pues... y en mi caso estaba mitad y mitad la resolución, es decir, que hay muchas ocasiones que efectivamente se le da la razón al ciudadano, pero efectivamente supone un sobreesfuerzo al ciudadano que en ocasiones cree que no le compensa y opta por no enfrentarse con la administración. El tema de las costas, por ejemplo, una reforma legal de hace unos años hace que si el ciudadano pierde tenga que pagar las costas. Antes no estaba eso previsto. Claro, eso también desanima. En principio esa reforma se hizo pensando en evitar la sobrecarga que tienen los juzgados, para evitar que la gente vaya de forma abusiva frente a los tribunales, pero al final pagan justos por pecadores, porque por uno que vaya a los tribunales de forma, entre comillas, abusiva, sabiendo que no tiene razón, pero queriendo de forma alargar su situación, pues nos encontramos tres ciudadanos que en verdad creen que la administración no ha cumplido bien con la legalidad y quieren que un juez se lo reconozca. ¿Los ciudadanos confían demasiado en el derecho para solucionar los problemas sociales? ¿Exigen demasiado al derecho, incluso al derecho penal, para su intervención, más de lo que realmente sería razonable? A ver, en una sociedad civilizada, con un alto nivel de convivencia,
el derecho penal precisamente es la última vía a la que hay que acudir para resolver un problema. Y ocurre así normalmente. La gente no va cometiendo delitos. En su día a día las personas aplican el derecho sin darse cuenta porque estamos rodeados. Pero vamos de derecho. exigiendo que se le aplique el derecho a otros cuando no nos gusta lo que hacen. Sí, eso también va un poco a lo que iba a decir, que efectivamente cada vez más parece que la única solución a un conflicto, a una desavenencia, es una solución jurídica e incluso una solución jurídico-penal, de tal manera que si no es delito parece que no es nada. Por ejemplo, cada vez estamos más acostumbrados a escuchar que los partidos políticos no quieren, o los políticos, mejor dicho, no quieren asumir responsabilidades de su gestión, diciendo que un juez de lo penal no les ha condenado. Ya lo decida el juez, que sea que el juez decida, cuando no hay que esperar a que un juez de lo penal diga que hay delito para poder exigir responsabilidades políticas, por ejemplo, a un responsable público. Estamos exigiendo cada vez más un nivel de ética que en verdad no es ética, es derecho penal puro y duro, y si no es, el derecho penal no cubre, no llega, porque además puede no llegar, porque existe la presunción de inocencia y lo que ocurre en un juicio tiene que demostrarse, lo que se alega en un juicio debe demostrarse, pues existe la tentación de pensar que como un juez de lo penal ha dicho que no hay delito, eso ya está bien, y a lo mejor el político lo ha hecho muy mal, incluso ha podido cometer fallos muy gordos en su gestión pública que a lo mejor no eran delitos, pero que no por eso deja de ser menos reprochables, claro. Políticos o cualquier sí. otra conducta, ¿no? Sí, no, Ciudadana, pero por ejemplo, sí. ese es un ejemplo. Quería que nos hablásemos ahí, por ejemplo, de la cuestión de las grabaciones sin consentimiento, ¿no?, a personas ajenas, y cuando se divulgan. No siempre son delito, pero... Claro, bueno. Claro, eso existe siempre en la convicción de que nosotros no podemos grabar las conversaciones y demás, porque existe el derecho al secreto de las comunicaciones, que es un derecho fundamental protegido por la Constitución española. Pero como su propio nombre indica, el derecho al secreto de las comunicaciones es a que las comunicaciones sean secretas, pero si entre tú y yo tenemos una conversación, la misma no es secreta ni para ti ni para mí, porque formamos parte de ella, y por tanto, tanto tú como yo podríamos grabarla sin ningún tipo de problema. Lo que no podemos hacer ninguno de los dos es colocar un micrófono en una mesa de un despacho, irnos y grabar una conversación ajena. Eso ya sería contrario a ese derecho fundamental. Pero aunque yo o tú haya grabado bien esa conversación, porque como digo, formaba parte, éramos los dos interlocutores de la misma, tampoco podemos hacer un uso indiscriminado de esa grabación, puesto que efectivamente puede ocurrir que en esta conversación uno de los dos estuviera revelando datos íntimos que afectan a la imagen pública, y si uno lo revela puede afectar a mi honor, a mi intimidad, o incluso pudiera ser delito, si determinados supuestos. Es decir que, bueno, está bien conocer el derecho. Lo que ocurre es que en ocasiones efectivamente se piensa que todo tiene que resolverse en los tribunales y no tiene por qué en absoluto, claro. Para ir finalizando, yo te quiero preguntar, si estuviera en tu mano resolver una situación de las que aquejan ahora al sistema judicial en general, ¿qué priorizarías? ¿Cuál sería la medida que tomarías como primera? Bueno, pues preocupándome mucho el tema de la politización de la justicia, porque como digo afecta a la calidad de nuestra democracia y por tanto a los propios ciudadanos del país. Entiendo que ellos sienten más preocupación por lo inmediato, como decía antes, que es el tema del retraso de la justicia. Si yo mañana dependiera de mí, encerraba al ministro de Hacienda en una habitación y no salía de allí, junto con el secretario de Estado de Presupuestos, hasta que no aumentase la inversión en justicia, no solo en cantidad, sino en calidad. Porque el problema de la justicia no es que no se invierta suficiente dinero, es que cuando se invierte se hace mal. Es como querer que un coche vaya más rápido, ¿no?, la justicia vaya más rápido, y nos dedicamos a pintarlo de otros colores, ponerle llantas muy bonitas, ponerle lunas tintadas, pero no vamos al problema, al motor. Y como digo, el motor, ¿qué es? Que hay pocos jueces para muchos pleitos. Ahí es donde hay que invertir. Bueno, pues con esta petición de invertir para que haya más jueces en relación con los pleitos que tenemos en España, despedimos a nuestro invitado y les espero en la próxima entrevista.